Buenas tardes amigos, nuevamente estamos aquí en este espacio llamado Tulanchismes y en esta ocasión nuevamente estamos aquí, compañeros del maestro Omar Roldán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, vamos a tocar el tema, el grave tema, coincidirá conmigo profesor, de la inseguridad que está viviendo Tulancingo. Así es, del fin de año anterior a la fecha, bueno, pues se han dado muchos casos en ese sentido. Yo no sé si sea por la efervescencia de política o porque la inseguridad, perdón, sigue permeando pues en casi todo el país. Esta nueva ola, sobre todo en los últimos días, ¿no? Este asalto que hubo en plena calle del centro de Tulancingo. Bueno, hay también un despido del director de policía. Es decir, están sucediendo cosas, pues no extrañas, pues, porque la violencia pues siempre ha estado presente, los asaltos también, pero curiosamente se han venido a hacer más en los últimos días. Algo pasa. Pues mire, nada más para rememorar algunas de las cosas que están pasando con cierta frecuencia. Pues bueno, mire, que le incumbe a la administración actual, por ejemplo, de alto impacto, en noviembre del 22, un asalto millonario a un banco aquí en Tulancingo, ¿no? Noticia nacional. Otra, los asaltos continuos en el Arco Norte. Sí. Este modus operandi de que ponen piedras o algunas cosas para ponchar las llantas, obligan a la gente a que se baje y es cuando llegan y los asaltan, ¿no? O la persecución que hubo hace tiempo también, ¿no? De una pareja que venía en carretera y la asaltaron, pues. Sí, les ponen la piedra y los persiguen, a veces aunque continúen ellos la marcha, ven que ya está afectado su carro y claro, los alcanzan, ¿no? Se ha vuelto muy común. Y ya más cercano, cosas más o menos impactantes. En diciembre apenas asaltan una farmacia frente al Hospital General de aquí de Tulancingo. Baleados. Y balean a dos jóvenes que terminan, o sea, perdiendo la vida, ¿no? Terrible. Ya en noviembre también del mismo año anterior, hieren en un asalto a un médico por parte de unos motociclistas. Pareciera muy coincidente con la forma de asalto que vimos en la última, en este video más reciente, ¿no? Que les vamos a compartir al final de esta grabación. Las desapariciones. 5 menores desaparecidos en este mes, únicamente en enero. 5 menores de edad en Tulancingo desaparecidos. Y la estadística, que aquí en este caso nuestra fuente es Natalie González de la Jornada Hidalgo, que refiere que en el periodo de gobierno de la actual administración de Jorge Márquez ha aumentado en 40% la delincuencia con respecto a los números que tuvo en el inicio. Es terrible ese número porque, bueno, pues imagínate un 40% de aumento en la delincuencia, nos habla de, pues sí, terriblemente inseguro Tulancingo, ¿no? En ese sentido. Es decir, yo no sé qué esté pasando, el despido del director de policía, pues es un síntoma de que no están las cosas bien y de que pues está cerrando su gobierno, esta administración, con altos índices de violencia y de peligrosidad para la ciudadanía. Como dices, eso es sintomático, porque el hecho del aumento de la delincuencia, digo, los delitos de alto impacto a lo mejor tienen otra característica, o incluso ciertos delitos, como gran parte de los asaltos, los puedes relacionar con fenómenos externos, ¿no? La delincuencia que está en la Ciudad de México, en el Estado de México, bandas de Puebla, otras situaciones que pueden no tener exactamente un origen local. Así es. Pero hay otra gran parte de la delincuencia que no puede existir más que con la omisión o la complicidad de parte de las autoridades locales. Y es sintomático que ahorita, gracias a una manifestación, felicidades a los policías en Tulancingo que se manifestaron. Sí. Eso es de aplaudirse. El ser policías no les quita sus derechos a la ciudadanía y a defender sus derechos. Un aplauso. Claro. Y bueno, dicen cosas muy duras. O sea, acusan a Guadalupe Carrillo Navarrete
de acoso sexual, de amenazas, incluso amenazas de muerte, y de protección a delincuentes. Esa es la fuente, pues, es lo que dice la fuente. Y bueno, pues ahí está el asunto, es decir, lo importante de esto es esta queja que los propios policías hacen, porque eso nos habla de que al menos están teniendo un panorama ya más de conciencia y no de sometimiento, ¿no? Claro. Eso habla muy bien, por supuesto. Están conscientes de su función. Claro, ¿no? Y el asunto es ver entonces qué sucede, por qué está pasando todo esto, quién lo está, pues yo no sé, promoviendo o quién lo está soportando y como para qué, ¿no? De entrada, bueno, es una decisión correcta. Lo preocupante es por qué entonces estuvo y haya estado durante el periodo que estuvo. ¿Quién lo promovió? No, y el aumento del 40%, Claro. es decir, ha venido en un creciendo y eso nos habla pues de una falta justamente de justicia y de probabilidad policíaca efectiva. Y ahora, se me ocurre de momento que cierto aumento fuera producto de que se denuncia más. Es posible. Si eso tiene alguna correlación, bueno, tendría un lado positivo que significa que la gente está participando, ¿no? Así es. Entonces yo creo que, bueno, parte de esto es que el tema de la seguridad no solamente te la puede dotar o no solamente te la va a dotar el gobierno, No, es una correlación social por supuesto. y tiene que ver con la reestructuración del tejido social. Efectivamente. Y esa es la parte que nos toca como ciudadanos, ¿no? Cierto, sí. Y la educación a los niños. Sí, La parte cultural, por supuesto. Sí, habría que... Bueno, esto se ha venido diciendo, lo hemos venido diciendo desde hace mucho. Es necesario, pues, que se forme de otra manera a los cuerpos policíacos, a la sociedad en general, pues para que esto que está sucediendo pues vaya aminorándose y no creciendo. Es producto, por supuesto, del asunto social que se ha quedado olvidado y en el cual en el municipio de Tulancingo, bueno, pues está olvidado no hace poco, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y es necesario, pues, entonces, hacer políticas públicas al respecto. Claro. Y efectivamente, porque no hay certeza. Yo hasta donde tengo entendido, Tulancingo no está en el mando único estatal. Esa es otra cuestión, sí. Habrá que evaluar qué es lo que está pasando en otros municipios, Así ¿no? es. Porque también, bueno, hay municipios que están en situaciones muy complejas. Ciudad Sagún, Tula, Cuautepec. Por supuesto. Entonces, digo, en Tulancingo, como dicen, no se cuecen habas, y hay que entender cómo está pasando este fenómeno. Así es. Como quiera, digo, la intervención de las autoridades es una exigencia indispensable, pero la participación ciudadana también resulta indispensable, ¿no? Sí, necesaria, y ya es alarmante el asunto en la cuestión social. Es decir, debemos empezar los ciudadanos también por ver cómo nos defendemos de otra manera, no con la violencia, sino de otra manera. Eso es en cuanto a la formación, ¿no? La educación, el ejemplo, yo no sé, son varios factores que hay que tomar en cuenta para que los jóvenes, sobre todo los niños, vayan creciendo con otra mentalidad, no solamente de la denuncia, que eso está bien, Claro. sino también en cómo no llegar a denunciar, ¿no? Claro, porque lo ideal sería tener una sociedad en la cual no suceda Claro. eso, ¿no? Claro, eso sería lo ideal. Para cerrar el punto, quisiera yo correlacionar, profesor, y me gustaría plantearle su opinión. Acaban de asesinar a un muchacho que tocaba estos famosos corridos tumbados ahí en Tijuana. Sí. Tendrá 1 o 2 días que lo asesinaron. Y la alcaldesa de Tijuana correlaciona la violencia con esa expresión cultural. Yo también comparto esa opinión y creo que sí debería haber algunas restricciones, por lo menos, o sea, yo aplaudo, sí me parece correcto, que prohíba ella en su municipio la presentación pública de esos artistas. Yo creo que la gente tiene derecho a escucharlos, pero sí también la sociedad tiene derecho a decir no en un evento público, no en un espacio público.
Sí, porque además no hay que olvidar que se correlacionan este tipo de manifestaciones artísticas o de presentaciones de este tipo musicales, se correlacionan directamente con el narco. Promueven el sicariato Así prácticamente. es. Es una exaltación del sicariato. Así es, ¿no? Entre otras cosas, El machismo, la misoginia. la violencia en general, En ¿no? general. Entonces, eso ha permeado en la sociedad mexicana, o más bien son los frutos de todo este proceso que ha llevado este tipo de música y esta clase de manifestaciones en las letras y en la música también, pues que juntando a los jóvenes para justamente provocar violencia y hacer violencia. Habría que ver aquí en Tulancingo este tipo de manifestación musical, cómo se ha venido dando, y en lo cultural en general también, qué formas, qué métodos, qué expresiones hay en Tulancingo como para contrarrestar la violencia, que sí es bien necesario, ¿no? Sí, yo también aplaudo esa decisión de la alcaldesa de Tijuana de no permitir esa expresión en público. Pero habría que complementarlo, ¿no? Bueno, a ver. Sí, y por supuesto que en Tulancingo, porque en Tulancingo también se han manifestado este tipo Claro, se han presentado ¿no? varios artistas. Y- Y aquí no hay restricción, Y ¿no? no hay restricción, y la gente acude. Es lo más Es lo más preocupante. preocupante, ¿no? Es lo más preocupante. Entonces, sí habría que ir pensando en resarcir esta situación del arte y la cultura, o cómo manifestarla de un modo mejor para que exista una ciudadanía pues mejor, justamente, ¿no? Porque además, con toda probabilidad, en parte, estas expresiones terminan canalizando preocupaciones, insatisfacciones, Sí. frustraciones de la juventud, ¿no? Entonces, no hay que permitirles que monopolicen la posibilidad Claro, claro. de la expresión de la juventud. Y ahí es donde el arte y la cultura tendría una gran parte que aportar generando alternativas, ¿no? Y volvemos a las políticas públicas, ¿no? Si no hay... Si no, Entonces, eso no. bueno, si alguien que haga políticas públicas para este municipio nos escucha, bueno, pues que meta la mano en el tiempo que le dé ahorita para esta administración y exhortamos a la siguiente administración, sea quien sea, Claro, que establezca políticas públicas en este sentido, ¿no? sí, que las difunda, que las promueva, que las establezca primero y que las ejecute. Y que convoque a la sociedad a que las conforme, ¿no? Eso sería lo ideal, es decir, eso es cierto, ¿no? Hay un espacio dentro de la administración que debe de seguir esos pasos, ¿no? Entonces, sí es necesario, no de ahora, es necesario desde hace mucho tiempo de que las políticas públicas y sobre todo en materia cultural se establezcan de otra manera. O que al menos se establezcan, porque creo que no hay. Así es. Ese es el asunto. Bueno, en seguridad este es el tema.